Hemos pasado ya un par de semanas en la serie de lo que creemos y ha sido una buena serie, ¿verdad? Ha sido un buen tiempo el poder escuchar del Señor, escuchar de lo que creemos como semilla, pero también hemos procurado no solo hablar de lo que creemos como semilla, sino de lo que creemos que la Biblia enseña acerca de estos temas fundamentales. Hemos hablado de Jesús, de Dios, de la iglesia, del discipulado, del servicio, y creo que ha sido una buena serie. Ha sido especial el poder revisar esos temas, considerarlos. Y pues nos quedan 2 temas más en esta serie. Hoy vamos a hablar acerca del devocional. Y si tienes un tiempo en Semilla de Mostaza, no porque solo en Semilla esto se haga, ¿no? Es algo que se enseña en otras iglesias también, pero bueno, si has estado en Semillas, quizás has oído la palabra devocional, ¿no? ¿Qué te ha hablado Dios en tu devocional? ¿Estás haciendo tu devocional? Y de pronto puede surgir la duda de ¿qué es esto del devocional? ¿Por qué tanto énfasis en el devocional? ¿Qué es un devocional? Bueno, ¿qué significa ser un discípulo? Pues un discípulo es alguien que ha decidido seguir a Cristo y que al seguir a Cristo ha decidido entonces ponerse bajo el señorío de Cristo, ha decidido imitar sus enseñanzas. Y por lo tanto entendemos que el mandamiento más importante que Jesús dijo era amar a Dios y amar al prójimo. El devocional es un tiempo de meditación en la Biblia donde hemos decidido invertir ese tiempo en buscar a Jesús, conocer a Jesús, porque hemos decidido seguirle y conocerle, con el propósito de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. De hecho, si leemos el Nuevo Testamento, descubrimos que Jesús vivió una vida en la que todo lo que hacía apuntaba a la Biblia, que Él mismo dijo que su vida era el cumplimiento de la historia que narran la ley y los profetas. Jesús citaba la Biblia en la tentación, en argumentos a sus opositores, la enseñaba en la sinagoga, habló de su cumplimiento y de su autoridad, de su poder, de su verdad. Seguir a Jesús y ser su discípulo significa permitir que Él moldee nuestra manera de ver la vida por medio de la Escritura. Es un llamado a meditar en la historia que la Biblia narra para ser transformados. Y esta historia apunta a Jesús. Toda la Biblia apunta a Jesús. Así que el devocional, porque amamos a Jesús, queremos seguir a Jesús y conocerlo. Y esa es la importancia de tener una devoción a Jesús y conocerlo por medio de su palabra, porque eso es lo que Él nos enseñó. ¿Por qué no oramos y tomamos un tiempo para meditar en este tema y poder aprender juntos? Y si ya conoces qué es un devocional, pues que esto te pueda ayudar a refrescar los conceptos importantes respecto al devocional. Y si no lo conoces todavía, pues que sea una oportunidad para que aprendamos juntos. ¿Me acompañas a orar? Señor, gracias por ser tan bueno, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos quieres enseñar por medio de ella. Y Señor, permítenos entender la importancia de la devoción a ti, Señor, y de meditar en las Escrituras para conocerte. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, y permítenos escuchar tu voz con claridad. Amén. Amar a Dios es conocerle y obedecerle por medio de seguir la palabra de Dios. Bueno, cuando queremos responder a la pregunta, ¿qué es el devocional?, creo que tenemos que hacernos una pregunta algo más básica todavía. ¿Qué es la Biblia? Si un devocional es un tiempo de meditación en la Biblia, pues ¿qué es la Biblia? ¿Qué clase de libro es la Biblia? ¿Cómo puedo estudiarla eficazmente? Entonces acompáñame a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer en ese texto, vamos a leer desde el 14. 2 Timoteo capítulo 3, verso 14. Y vamos a encontrar ahí 3 cosas importantes que se describen en el pasaje respecto a la naturaleza y origen de las Escrituras. Déjame solo darte un poquito de contexto. No voy a pasar mucho tiempo ahí, solo un momento, un minuto.
¿Por qué Pablo está escribiendo este pasaje? Pablo escribe a un joven pastor llamado Timoteo, y él está escribiendo esta carta a este joven pastor que se encuentra en la ciudad de Éfeso, a una iglesia que está atravesando una crisis de liderazgo. Se ha introducido falsa enseñanza y hay falsos líderes que están creando caos y confusión en la iglesia. Y Pablo le escribe una carta con instrucciones a Timoteo sobre cómo debe combatir esa falsa enseñanza. Y en el capítulo 3, Pablo le enseña a Timoteo que en contraste con la enseñanza y el carácter inmoral de los falsos maestros, él debe mantener lo importante en el lugar importante. Es decir, la Biblia tiene que tener lugar importante en su vida y tiene que ser el origen y la fuente de la enseñanza y el carácter cristiano. Entonces, Pablo dice en el capítulo 3, verso 14, pero tú, es decir, en contraste con estos líderes falsos, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, ¿qué es la Biblia? Lo que primero podemos destacar en esta porción es el origen de la Biblia. El versículo número 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Hay otro pasaje, no vamos a ir ahí, solo lo voy a mencionar, pero en 2 de Pedro, Pedro dice que la escritura no es de interpretación privada porque el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios. Entonces, unamos estos dos pasajes. El origen de la escritura, inspirada por Dios a los santos hombres de Dios. ¿Ok? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es un libro divino. Quiere decir que Dios es la fuente, el origen. Dios es quien inspiró las escrituras. Ahora, la palabra inspiración en nuestra cultura puede resultar en un significado distinto al del pasaje, porque inspiración nos suena como alguien cuando se inspira a escribir un poema, o tiene inspiración y entonces pinta un cuadro. Pero la palabra aquí inspirar realmente es expirar, y algunos podrían traducirla como la palabra de Dios está espiritada por Dios, es decir, Dios Espíritu es la fuente y quien bajo su poder e influencia guió a los santos hombres de Dios a registrar la Biblia. Eso es lo que significa inspiración. Dios es la fuente, el origen y el Espíritu de Dios, la presencia personal de Dios. Dios Espíritu es quien guió a estos hombres a escribir lo que escribieron. Entonces, es un libro divino. Es un libro, pero es más que un libro. Es un libro divino. Tiene autoridad porque Dios lo inspiró y es su origen y su fuente. Pero no solo es un libro divino, es un libro también humano. Dios inspiró las escrituras, pero fue el Espíritu Santo a través de agentes humanos, los autores bíblicos. Y en ese sentido, el Espíritu Santo guió a los autores humanos a través de su carácter, sus estilos, su cultura y su contexto. De manera que lo que el autor humano escribió, Dios podría decir, como lo ha comunicado, eso es lo que yo quise decir. Dios guiando por medio de su Espíritu a los autores humanos en su estilo y carácter y cultura, pero al fin eso es lo que Dios quiso decir. Un libro divino y un libro humano. Y digamos que podríamos encontrar un paralelo entre la palabra escrita y la palabra encarnada. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Podremos hablar de la Biblia como una colaboración entre Dios y los hombres. Estos agentes humanos que Dios utilizó por medio de su Espíritu para traernos las Escrituras. Ese es su origen. Toda Escritura inspirada por Dios. ¿Cuál es su tema? ¿De qué trata la Escritura?
Pues dice el versículo número 15: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia tiene una sola narrativa. Es una biblioteca de muchos libros escritos por varios autores en diferentes épocas, en diferentes tiempos, pero una sola historia que está narrando. Cada libro expande, contribuye algo a esta historia, pero hay una sola historia. Es la historia de la salvación que apunta a Jesús por medio de la fe y me hace sabio. Así que podríamos decir que cada libro de la Biblia habla de Jesús. Por ponerlo, como un pastor usó una analogía para mostrar cómo la Biblia entera habla de Jesús. ¿Han leído las Crónicas de Narnia alguna vez? Bueno, si no las has leído, es un buen clásico cristiano. Tienes que leer alguna vez las Crónicas de Narnia. Es una alegoría cristiana. Bueno, dentro de esta alegoría de Jesús y de la fe cristiana, el personaje principal de las Crónicas de Narnia es un león llamado Aslan, que es la representación de Jesús en la historia. Todas las Crónicas de Narnia tratan de Aslan, pero Aslan no sale en cada capítulo de las Crónicas de Narnia, pero todas ellas se tratan de Aslan. De la misma manera, toda la Biblia apunta a la salvación que Dios ha hecho por medio de Jesús, aunque no todo capítulo mencione a Jesús. Pero hay un solo tema en la Biblia: la historia de Dios en su operación de rescate por medio de Jesús, y nos hace sabios. Un solo tema. Todos los libros de la Biblia contribuyen, expanden, desarrollan esta gran historia de la salvación. Y esta historia nos hace sabios para vivir para Dios y para amar a Dios y amar a los demás. ¿Y cuál es su propósito? Es un libro divino y humano con un solo tema, la historia de la salvación, que tiene un propósito, un fin práctico. Dice el versículo número 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos quién es Dios, quiénes somos nosotros, la historia de la salvación, para redarguir, mostrarnos las maneras en las que somos inconsistentes con la vida cristiana, para corregir, nos muestra dónde se necesita el cambio, y para instruir, nos equipa y nos capacita, nos enseña, redarguye y corrige e instruye en justicia. ¿Qué significa justicia? Dice el verso 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra justicia en el concepto de la Biblia significa una relación correcta con Dios que deriva en una relación correcta con los demás. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Hacernos hombres y mujeres que puedan verdaderamente amar a Dios y amar a nuestro prójimo. El llamado a seguir a Jesús es un llamado a meditar en las Escrituras y en su historia para moldear nuestra manera de ver la vida y equiparnos para poder verdaderamente relacionarnos con Dios y con los demás. Libro inspirado por Dios, divino y humano, con un tema, Jesús y la salvación, con un propósito: equiparnos para poder amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Okay, ya que hemos puesto eso como una base, va a ser más sencillo entender qué es un devocional y cómo hacerlo. Okay. Entonces, ¿recuerdas cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios y a nuestro prójimo. Y Dios nos ha regalado las Escrituras para meditar en ellas y que seamos transformados y equipados para este fin: amar a Dios y a nuestro prójimo. Ok, ¿qué es un devocional? Un devocional es un momento de devoción en alguna hora del día. Es un tiempo de comunión, un momento de apartarnos para buscar a Jesús. Podríamos hablar del devocional como parte de las disciplinas cristianas. Las disciplinas cristianas son los medios que Dios nos ha dado para poder
crecer como cristianos. El ayuno, la oración, congregarme, tener comunión con los hermanos, adorarle, dar generosamente, son disciplinas cristianas. Me ayudan en mi crecimiento cristiano. ¿Recuerdas? Un cristiano es un seguidor de Jesús, que está aprendiendo a imitar a Jesús y amar a Dios. Pues el devocional es una disciplina cristiana. No es un fin en sí mismo, es un medio. Es un medio para poder crecer como cristianos. Entonces podríamos ver al Salmo 1 como un modelo de un devocional o un momento de devoción. Acompáñame al Salmo 1. Muy bien. Dice el verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Okay? Es un salmo que contrasta dos caminos, el del justo y el del malo. Y en el corazón del camino del justo está la meditación bíblica. El justo es como un árbol frondoso y que da fruto, y ese camino justo y ese fruto es resultado de su deleite en las Escrituras. Medita en ellas y ha hecho de su vida entera la meditación de las Escrituras. Así que un devocional es un momento de devoción donde buscaré meditar en la Escritura para poder buscar a Dios y ser transformado por la Escritura. No hacemos el devocional para obtener información, sino para conocer a Dios. Por eso tenemos que alejarnos de la idea del devocional como buscar la moraleja del día, buscar el consejo del día. No debemos reducir a la Biblia a un manual moral. Es más que eso. Contiene instrucción y contiene consejo. Pero no leemos la Biblia para tener el consejo del día, aunque nos dé consejo, sino para conocer a Dios, conocer quiénes somos, conocer esta historia de la salvación y que eso transforme nuestra manera de ver la vida. Así que podríamos decir que el devocional, un momento de devoción, meditar en las Escrituras, no es simplemente una acción diaria, sino es la historia de toda mi vida. Meditar en la Escritura es, como en el Salmo 1 encontramos, la aventura de conocer a Dios y meditar en la Escritura toda mi vida. Lo que describe el Salmo 1 es un hombre que ha entregado su vida a conocer a Dios y a estudiar día con día la Escritura. Entonces, mira el proceso. Este año voy a leer de Génesis a Apocalipsis, y siguiente año voy a leer de Génesis a Apocalipsis, y siguiente año voy a leer de Génesis a Apocalipsis. Y cada año, cada momento en la Escritura, cada que medite en ella, voy a empezar a conectar las historias y comprender su profundidad y entender la gran historia de la salvación. Por eso, conocer a Dios y la Escritura, más que una actividad, es mi vida entera. Es devoción al Señor, la dedicación de mi vida a conocerle por medio de la Escritura. Y creo que esto es muy bello. Leer todas estas historias para entenderlas en su conexión con la gran historia y conocer a Dios y su salvación. Y cada año conoceré más, y cada año conectaré más historias, y cada año conoceré más sobre su amor y su gracia. Es la tarea de toda la vida.
Déjame ponerlo en esta analogía que escuché y creo que es muy interesante. ¿Recuerdas la primera vez que comiste comida oriental? Para algunos de ustedes fue como más fácil. Para algunos de ustedes fue, esto es rarísimo. Jamás le pondría estos condimentos a mi comida. Ahora, imagínate cambiarte a un país. Cambiarte a un país es un choque cultural. Y sobre todo cuando es un país muy lejano. Verás que si te cambias a ese país, simplemente entrar al súper, arreglan el súper de una manera muy distinta como lo arreglaríamos nosotros en nuestra cultura. Toda su vida está ordenada tan distinta a nosotros. Lo que valoran, lo que aman, lo que creen importante, es muy diferente y hay un choque. Pero entre más pasamos tiempo en ese país, empezamos a ver la vida como ellos la ven y empezamos a apreciar la vida de esa manera. Digamos que tener momentos de devoción, meditar en la Escritura, es similar a cambiarnos a otro país. Va a haber un choque entre nuestra cultura y esta cultura, la cultura de la Biblia. Pero entre más pasamos tiempo leyendo, empezamos a hablar en los términos que ella habla. Empezamos a ver la vida como ella la ve. Empezamos a comprender quién es Dios y quiénes somos, cómo funciona el mundo. Empezamos a pensar bíblicamente. Y eso es el devocional. El propósito es que estas historias empiezan a transformarnos y a moldearnos y a cambiar nuestra perspectiva. Eso es tan diferente al modelo, ok, no entiendo, nomás dime qué hacer. Solo quiero el consejo de hoy. Es la aventura de conocer a Dios y ser transformados mientras leemos su palabra y cambia nuestra perspectiva. La palabra meditar del Salmo 1, muy interesante. Ahora volvemos a eso. Pero tiene que ver con la actividad de pensar, considerar y meditar bíblicamente. Ok. Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, se los voy a leer una versión sencilla. Pablo dijo: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Esto es impresionante. Al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pablo está diciendo: necesito resistir la manera de mi cultura de interpretar la vida y necesito permitir que Dios transforme mi manera para interpretar la vida desde esta perspectiva, la perspectiva que Él nos ha dejado en las Escrituras. Y esto es una obra de toda la vida. Y cada año que estoy meditando en ella, mi perspectiva cambia y empiezo a ver las cosas de manera distinta. Okay, eso es un devocional, es un momento de devoción, de buscar a Jesús, de buscar al Señor por medio de la Escritura, para que Él transforme mi manera de pensar y entonces mi vida cambie y yo pueda reflejar a Dios, pueda ser equipado para amar a Dios y a mi prójimo. Pero ¿cómo hacer un devocional? ¿Cómo tener un momento de devoción? Ok, pues vamos a ver algunas cosas que son tips importantes y no hay un solo modelo, una fórmula para tener un momento de devoción. Sin embargo, considero que estas cosas son esenciales en cualquier forma de la cual nos apropiemos en la que hagamos nuestro devocional. Creo que no debemos dejar de considerar estas cosas que quiero compartirles con ustedes. ¿Cómo hacemos un devocional? Ok. Pues primera cosa que tengo que considerar, la preparación.
para el momento devocional. Busca una hora sin distracciones y busca un lugar donde puedas estar tranquilo. No hay una sola hora donde puedas tener tu devocional, pero lo más recomendable es que sea en la mañana. Si te levantas un poquito más temprano, cuando los demás están dormidos, regularmente no hay ruido, regularmente estás más fresco, te puedes arreglar temprano y sentarte y tomar sin prisa el tiempo para poder hacer tu devocional. Creo que funciona mejor. Pero sin duda alguna puedes tener tu momento devocional en la noche o en la tarde. Pero recuerda, vivimos en una cultura donde tratar de hacer el devocional en la noche, corres el riesgo de quedar dormido, ¿verdad? Entonces, no es que está prohibido o solo hay que hacerlo en la mañana, pero yo creo que es un buen tiempo hacerlo en la mañana. Ahora, no está limitado a que solo hagas en la mañana. Puedes hacer tu devocional en la mañana y en la noche. Puedes hacer tu devocional en la mañana, en la tarde y en la noche. Puedes comenzar en la mañana haciendo tu devocional y llevarte tu devocional y seguir meditando durante el día y regresar a ese texto en la tarde y terminar en la noche. Puedes combinar un pasaje en la mañana y un pasaje en la noche. Está bien. Es un momento de devoción. Es un momento de considerar al Señor. Puedes hacerlo en la mañana en el Antiguo Testamento y en la noche en el Nuevo Testamento. Puedes agarrar un libro del Antiguo y el Nuevo Testamento en la mañana y tomar salmos y proverbios en la noche. No hay una forma, pero busca un lugar apropiado, un lugar sin distracciones. Y lleva los instrumentos que te pueden ser útiles en ese momento. Puedes llevar un cuaderno y un lápiz, si eres de los que toman notas. Creo que es útil tomar notas. Te ayuda en el proceso de meditar. No es la única forma de hacerlo, pero yo he encontrado útil el poder anotar lo que estoy viendo en el texto. Me ayuda a recordarlo. Si eres de los que les gusta marcar su Biblia, pues llévate tus marcadores y tus colores, ¿no? Tenlos listos para que puedas hacerlo así. Y elige un libro de la Biblia para leer de principio a fin. No es nada recomendable leer salteada la Biblia, en el sentido de que leas un capítulo de un libro y luego te vayas al otro día a otro capítulo de otro libro distinto. No es recomendable. Donde esto es menos complicado es con proverbios y salmos. No hay tanto problema si lees salteados los proverbios o los salmos, aunque sí tienen una estructura, aunque no parezca, pero no hay tanto problema. Pero elige un libro de la Biblia y decídete durante el tiempo que vas a hacer el devocional, es decir, cada día del día medita en una porción en secuencia en ese libro. ¿Okay? Ahora vamos a ver por qué. Muy bien. Ahora, ¿qué es el devocional? Pues dijimos, es un momento de meditación en la Biblia. Bueno, en el Salmo 1, la palabra meditar es una palabra muy interesante en el hebreo, la palabra hagá en hebreo, y describe una actividad. Es la actividad de un animal comiéndose a su presa, ¿no? Entonces, imagínate a Winnie Pooh comiendo miel, ¿no? Entonces, eso es hagá, básicamente. O es el ruido que hacen, por ejemplo, algunos animales, como las palomas, que hacen cu, cu, cu. Bueno, seguro Beto lo hace mejor que yo. Sí conocen danza en palomas, ¿verdad? Okay. Eso es meditar, es decir, esa es la acción de la palabra hagá. Lo que los autores bíblicos veían en esa acción es meditar, contrario a lo que nuestra cultura enseña, poner tu mente en blanco. Es más bien llenar tu mente. Meditar es la acción literal de en voz baja hablar la Biblia. Es la idea de recitar la Escritura, memorizarla, leerla en voz alta, hablar lo que estoy pensando acerca de la Escritura. Ahora, por favor, no pienses que que si no lees en voz alta, no estás haciendo tu devocional. Pero qué interesante que para nosotros meditar es guardar silencio, ¿verdad? Pero en esta cultura era hablar en voz alta y recitarla y leerla. Entonces, meditar es eso. Meditar es considerar la Biblia, leerla, recitarla, hablar de ella, compartirla con otros, tomar un momento para considerar lo que dice, involucrarme en la lectura para entenderla. Eso es meditar, ¿ok?
Muy bien. Entonces, la preparación para poder meditar en la Escritura. Ahora, ¿cómo le hago? ¿Qué puedo hacer para meditar en la Escritura? Bueno, vamos a retomar lo que dijimos acerca de qué es la Biblia. Dijimos que es un libro divino y humano. Como es un libro divino, Dios es su fuente, su origen, Él inspiró la Escritura. Pero como es un libro humano, Dios inspiró a los agentes humanos, ¿verdad? Es una colección de muchos libros, varios autores, una sola historia, pero Dios usó el carácter, el estilo de todas estas personas para traer por escrito su revelación. Así que es un libro. Y si es un libro, tengo que considerar el estilo de comunicación de un libro. ¿Okay? Voy a leer un libro, tengo que poner atención a los elementos de un libro. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa esto? Hay dos modelos para acercarnos a la Biblia y leerla. Un modelo creo que es incorrecto y otro modelo es el correcto. ¿Okay? Entonces, por un lado tenemos este modelo muy común en nuestra cultura, en donde, digamos, estamos leyendo Génesis 1 y encontramos en Génesis 1 la voz del autor humano, lo que escribió. Pero entonces decimos, bueno, esta es la voz del autor humano. Ahora tengo que descubrir la voz del autor divino. La voz del autor divino está escondida entre la voz del autor humano. Mi labor es desenmarañar la voz de Dios en medio de toda esta voz del autor humano. El problema con este modelo es que desconectamos la voz del autor divino de la voz del autor humano. Este modelo nos lleva a alegorizar de más, espiritualizar de más, sacar de contexto y usar la Biblia para decir algo que no está diciendo. Este modelo no es adecuado, es peligroso. Y lamentablemente es muy usual en nuestra cultura y es el modelo que nos ha llevado a moralizar la Biblia. Ok, ¿quién sabe qué está tratando de decir el autor? Dios, nomás dime qué hacer hoy, solo quiero el consejo del día. Estoy desconectando la voz del autor humano de la voz del autor divino. ¿Okay? Pero tenemos un segundo modelo que es un mejor acercamiento a la Biblia. Resulta que Dios inspiró al autor humano para que a través de su estilo, su carácter, su cultura y su contexto, lo que el autor humano escribió, Dios dice, así es como yo quería decirlo. ¿Qué quiere decir? La voz del autor humano es igual a la voz del autor divino. No tienes que encontrar ningún mensaje oculto. Lo que está diciendo el autor es lo que Dios te quiere decir. ¿Ok? ¿Van conmigo? Muy bien. Ya que entendimos esto, si este es un libro, entonces tengo que poner atención a la manera en la que el autor está comunicando sus ideas. No quiero que se escuche complicado lo que estoy diciendo. Lo único que quiero ayudarles a ver junto conmigo es que no puedo hacer mi devocional si no aprendo a hacer lo más básico: leer bien mi Biblia. Simplemente eso. Tengo que aprender a leerla bien. Y como un libro, necesito leerla de la manera en la que se está comunicando el mensaje. ¿Okay? Entonces, déjame darte 3 pasos que te pueden ayudar a meditar en la Biblia y a leerla correctamente. Creo que pueden ser útiles. Número 1, observar. ¿Esto qué significa? Poner atención a lo que el texto dice. ¿Has tratado de hablar con una persona que cada vez que le das un tema te cambia completamente el tema y te dice cualquier otra cosa? Ok, ¿cómo te sientes? No me está escuchando, ¿verdad? Ok. Pues eso es lo que hacemos cuando nos acercamos a la Biblia y lo que queremos es, dame el consejo del día, dime qué hacer. Cuando nos acercamos a la Biblia y queremos, responde mis preguntas, dime lo que yo quiero saber. Entonces no estoy escuchando. Estoy buscando que la Biblia diga lo que yo quiero saber, pero no estoy poniendo atención a lo que ella dice. Así que observar significa leer la Biblia sin tratar de
ponerle mis ideas, dejar que la Biblia diga sus propias ideas. Observar, nada más. Aprender a leer lo que está diciendo, escuchar. ¿Ok? Segundo paso, entender. Poner atención. ¿Esto qué significa? Voy a leer buscando comprender la intención del autor. ¿Qué quiso decir? ¿Qué punto está tratando de destacar? ¿Cómo está comunicando sus ideas? ¿Qué quiere que yo vea? ¿Qué quiere que yo entienda? Entonces, es leer con intención de comprender lo que dice. ¿Ok? Entonces, aquí va algo interesante. La Biblia es un libro y por lo tanto contiene estilos literarios. En la Biblia vas a encontrar narrativa, vas a encontrar poesía, vas a encontrar discursos. Todos estos estilos literarios están mezclados en la Biblia, pero algunos libros tienen más uno de otro. De hecho, el mayor porcentaje de tu Biblia es narrativa. Y es una bendición porque Dios sabe que nos gustan las historias. Y Dios usó historias para hablarnos. Contiene poesía, contiene discursos. Entonces, digamos, vamos a poner en práctica esto de entender. Tratar de entender qué está tratando de decir el autor. Entonces, digamos, si yo tengo que identificar, cuando estoy leyendo la Biblia para comprenderla, necesito identificar cómo está comunicando el autor sus ideas. Y eso significa, ¿esto es una historia? ¿Lo que estoy leyendo es una historia? ¿Estoy leyendo un poema? ¿O estoy leyendo un discurso? ¿Ok? Digamos que estamos leyendo una historia, estamos leyendo narrativa, Génesis. ¿Ok? ¿Qué incluyen las narrativas? Personajes, lugares, conflictos, resolución de conflictos. Y la manera en la que el autor ha acomodado las escenas es lo que llamamos la trama. Cuando yo estoy leyendo una historia, ¿qué quiero buscar? ¿Cuál es la trama? ¿De qué trata esta historia? ¿Cuál es el punto de esta historia? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cómo se desenvuelve la historia? ¿Cómo se resolvió? ¿Okay? Ahora, el problema es que si yo leo una historia y me salto escenas y solo leo la que yo escojo, ¿qué va a pasar? Le voy a dar a la trama un significado muy diferente que la que el autor me está narrando. Por poner un ejemplo, es como si entras a la mitad de una película. Te invitaron tus amigos a ver una película, entras a la mitad, ves 5 minutos, te sales y no la vuelves a ver. ¿Sabrías de qué trata la película? Podrías darle un significado a la película muy distinto que la del autor, ¿verdad? Entonces, si leemos, ¿ya te diste cuenta por qué no debemos leer la Biblia saltándonos pasajes? Si comienzas un libro a la mitad, una historia a la mitad, no vas a entender de qué trata la historia. Te va a pasar lo mismo que si te invitaron a ver la de los Avengers, la última película, ¿no? Y entonces tus amigos son unos geeks, les encantan las películas de superhéroes. Y bueno, más o menos estás tratando de poner atención a la trama y entonces le preguntas, oye, ¿por qué se murió este mono de azul? Y se ofende, ¿cuál mono azul? Es Capitán América, ¿qué te pasa? Irrespetuoso. ¿Sí me explico? No conectas con la historia, ¿por qué? Pues porque quién sabe qué pasó, ¿verdad? Y este mono morado, ¿por qué está tratando de destruir el mundo? ¿Sí me explico? Entonces, necesito comprender que una historia debe entenderse cómo se está comunicando una historia. ¿Te das cuenta? Es más sencillo. Leer tu Biblia solo es aprender a leer bien, como leerías una historia. ¿Ok? Entonces déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que estás haciendo un ejemplo que dan un ministerio llamado Bible Project. Tienen unos videos en YouTube muy interesantes al respecto de cómo aprender a leer la Biblia. Muy, muy padre. Bueno, ellos dan un ejemplo de narrativa en la historia de Gedeón. Imagínate que comienzas tu devocional en la historia de Gedeón que se encuentra en el libro de los jueces. Y no lees el principio, simplemente lees la historia cuando Gedeón le pide una señal a Dios. ¿Okay? Entonces, escena de la trama. Gedeón le dice a Dios, Señor, yo no sé si tú me llamaste, dame una prueba. Voy a poner un vellón en la tierra que se moje todo excepto el vellón. Okay. Y esa noche pasa y busca el vellón, no está mojado, solo lo demás de la tierra. Oh, Señor, gracias. Todavía no sé si me llamaste. Hazlo al revés ahora para que yo te crea. Ahora que se moje el vellón, pero no la tierra. Ya
Al otro día pasa y busca Gedeón el vellón, y el vellón ahora está mojado pero no la tierra. Ok, fin de la historia. Si concluyo ahí, mi devocional pensaría, el tema es el siguiente: pídele señales a Dios para que sepas qué hacer. Como dice una maestra, tache mapache. Ok. No está, esa historia no trata de eso. Esa es una escena en una trama más amplia. Si leemos toda la historia de Gedeón, nos daremos cuenta de lo siguiente. El escenario: el pueblo de Israel está bajo la opresión de los madianitas porque no obedecen al Señor, y Dios permitió que llegaran los madianitas como una disciplina. Y el pueblo está muy asustado. Y Gedeón, en su personalidad, es un cobarde. Y Dios se le aparece por medio de un ángel y lo llama para juzgar a Israel como un líder y acabar con los madianitas. Siguiente escena: Dios le dice, destruye un ídolo. Y Gedeón le da miedo hacerlo en público, así que lo hace en la noche. Siguiente escena, la del vellón. Todavía no sé si me llamaste, dame señales, Dios. Siguiente escena, va con todo un ejército, animado Gedeón. Dios le ha dicho, yo estoy contigo, te voy a ayudar. Pero Dios le reduce su ejército a 300. Y al final ni siquiera pelea con los madianitas. La estrategia fue romper unas cazuelas, y el ruido de las cazuelas causó que el ejército de los madianitas se paniquearan y se mataron unos a otros, y Gedeón ganó. Pero al final Gedeón se volvió loco y prácticamente permitió la idolatría otra vez en la tierra. Okay. ¿La historia trata entonces de pídele señales a Dios para saber qué hacer? No, es la historia de un cobarde, pero que Dios usó a pesar de su cobardía, y que Dios lo ayudó, y fue Dios quien les dio la victoria. Pero Gedeón no supo cómo cuidar esa victoria y regresó la idolatría. Entonces, ¿te das cuenta? Cuando tomo la trama completa, puedo darme cuenta, ¿no? Mira cómo funciona la narrativa. Podríamos leer la historia de Gedeón y decir, ay, este menso, ¿qué le pasa? Pero entonces me doy cuenta, oh, yo soy como Gedeón. Ups. ¿Sí me explico? Meditar en estas historias me hacen darme cuenta que Gedeón no es el héroe de la historia, Dios es el héroe. Y Dios puede usar a una persona como Gedeón. Dios me puede usar y me puede ayudar. ¿Sí me explico? Yo te recomiendo, cuando haces tu devocional en un libro de historia, trata de leer con la mentalidad de Netflix, es decir, de series. Voy a leer este capítulo, pero no ha acabado la trama. Mañana atacaré el que sigue. ¿Sí me explico? Y ya con el ansia de quiero leer qué sigue, qué pasa en la historia, qué va a pasar, ¿no? Entonces de pronto, por decir así, estás leyendo a Abraham, que Dios le prometió que le va a dar un hijo, y entonces de pronto Sara se desespera y le dice, oye, como que aquí está mi sierva egipcia, ¿qué te parece si tienes un hijo con ella? Y entonces estás pensando, ¿qué va a pasar en la trama? ¿Dios está de acuerdo con esto? No, está bien, no lo sé. Pues sigue leyendo. ¿Sí me explico? Ok, no quiere decir que tu devocional tiene que durar 2 horas y tienes que leer todo un libro, pero por lo menos lee meditando así, en que esta historia está conectada con el siguiente capítulo, lo más que pueda leer. Así que, ¿qué preguntas me pueden ayudar cuando leo narrativa? Te puede ayudar a hacerte las preguntas siguientes. ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué está pasando en la historia? ¿Dónde está el conflicto? ¿Cuál es la trama? ¿Qué quiere el autor que yo vea? Así que las preguntas ¿quién?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿para qué?, te pueden ayudar. Involúcrate en la historia, pregúntate, ¿qué hizo Dios en esta historia? ¿Cómo respondieron a Dios los personajes? ¿Hubiera yo hecho lo mismo si hubiera estado en la historia? ¿Cómo habría yo respondido? Y eso va a ayudarte a meditar. Ok. Ahora, ¿qué pasa si estás leyendo poesía? Es muy diferente a una historia, ¿verdad? La poesía hebrea es muy particular. Los hebreos riman pensamientos. Al contrastarlos, completarlos, es la manera de la poesía hebrea. Los salmos y los proverbios son un ejemplo de poesía hebrea, aunque hay poesía en toda la Biblia. ¿Okay? Pero, ¿qué busca el autor comunicar a través de la poesía? A través de metáforas y de expresar sus sentimientos, sus oraciones. El autor está tratando de comunicarte algo sobre Dios. Así que cuando yo leo poesía,
Tengo que involucrar mis sentimientos. Tengo que involucrar mi imaginación. ¿Qué significa esta metáfora? ¿Qué me quiere hacer pensar el autor? Es una forma de comunicación distinta. Por ejemplo, David, en un salmo: como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. ¿Qué está tratando de comunicar? ¿Cómo se siente? Se siente seco, se siente vacío, como un venado estaría sediento en el desierto. Así él está seco ante la situación que vive, necesita de Dios. O leemos uno de los salmos donde David confiesa su pecado y dice: mientras me callé, envejecieron mis huesos. Mi jardín se convirtió en sequedades de verano. ¿Qué está tratando de transmitir? Su experiencia de callar su pecado y no confesarlo. O cuando dice de su pecado, que todo el día está llorando y hasta su habitación llenó con sus lágrimas. Evidentemente eso no pasó. Pero ¿qué está expresando? ¿Cómo se siente? ¿Verdad? Los salmos nos cuentan, nos relatan historias de traición y persecución y confianza en Dios en medio de las pruebas. Utilizan metáforas para decirnos algo sobre Dios que un lenguaje de narrativa no podría hacer. Como aquellos salmos que describen a Dios caminando sobre la majestad de las alturas. Cuando dice que Dios habló y se derritieron los montes y tembló la tierra. Está describiendo a través de un lenguaje metafórico la grandeza de Dios. Involucra otra cosa en la lectura, ¿verdad? No puedo leerlo como si solo leyera narrativa. Ok, pero ¿qué pasa si estoy leyendo un discurso, como una carta de Pablo? ¿Qué es un discurso? Pues un hilo de argumentos, ¿verdad? Son bloques de pensamientos que están ligados entre sí para establecer un punto. Cuando estás leyendo una carta de Pablo, digamos Romanos, ¿qué vas a encontrarte? Vas a encontrarte palabras como, o frases como: y por lo tanto, y es por esto que les digo, y si esto es así, por lo tanto, de manera que deberíamos entonces vivir así, y a la luz de lo que acabo de decir. ¿Sí? ¿Has notado eso? Es un discurso. Entonces, igual, ¿qué pasa si yo leo una carta de Pablo a la mitad? Comienzo por la mitad. Me perdí. Igual que si vieras la película de los Avengers y tus amigos saben de lo que están hablando y se ríen y lloran y tú no tienes ni idea de lo que está pasando, no conectas. Es como entrar a una conversación a la mitad. Te perdiste de toda la argumentación. Pero si comienzas desde el principio de la carta y vas tratando de entender el punto del autor a través de los bloques de argumentos. Claro, entiendo de qué trata esta carta y qué está tratando de comunicar Pablo. Así que leer significa leer con atención, tratando de entender lo que el autor humano está describiendo y cómo lo está describiendo, porque esa es la manera en la que Dios nos habla. ¿Okay? Muy bien. Entonces, necesitas prepararte, necesitas meditar y meditar de esta manera con atención, pero déjame darte dos cosas más. Necesitas responder al texto. La razón de leer la Biblia no es para estar bien informado o hacerme un cristiano culto, es para que mi vida sea transformada. Y el texto bíblico nos obliga a responder. Por ejemplo, si estás haciendo tu devocional en Lamentaciones, ¿algunos han hecho su devocional en Lamentaciones? Difícilmente, ¿verdad? Nos saltamos esos libros porque ¿qué hay de práctico aquí? Aquí no puedo encontrar la moraleja del día, ¿verdad? Es que ese es el problema. Desecho libros de la Biblia porque tengo la mentalidad de solo dime qué hacer. Pero si leo el libro de Lamentaciones, que es una poesía muy profunda que describe el dolor de la tragedia del exilio, que es como un funeral, fue como la muerte del pueblo. No se trata simplemente de, ¿cuál es el consejo del día? Sino, ¿cómo debo responder a lo que está diciendo? Este autor está describiendo el profundo dolor de la tragedia de lo que el pecado ha causado en el pueblo. Y Dios quiere que yo responda y me identifique.
¿Sí me explico? Leer es responder. Eso puede significar adoración, eso puede significar confesar mi pecado, eso puede significar pedir perdón a alguien que he ofendido, eso puede significar agradecimiento, eso puede significar dejar una actitud pecaminosa. Pero Dios me va a ayudar a responder a lo que el texto dice. Y una cosa más, la actitud. Acercarme con humildad es imprescindible. Ninguna cantidad de métodos puede sustituir la necesidad de una actitud humilde. La disposición de ser confrontado y transformado por el Espíritu Santo. Escuchar. Creo que en nuestra cultura se ha hecho muy difícil escuchar. Pobre de mi esposita, que ya sabe cuando tengo huecos en mi cerebro y me está hablando y digo, sí, claro, sí, lo que tú digas, pero no estoy poniendo atención. Mi mente está muy distraída, hay 1000 ideas en mi cabeza. Y qué difícil es decir, perdón, soy un naco. ¿Qué dijiste? Vuélveme a decir, por favor. No sé si solo me pasa a mí, pero siento que vivimos en una cultura tan ensimismados que nos cuesta trabajo escuchar. Y creo que es lo mismo que hacemos con el Señor. Queremos que la Biblia sea un remedio. No escuchamos. Necesitamos recuperar el amor por simplemente leer y adorar y buscar a Jesús. ¿Te das cuenta? La actitud humilde es entender, este libro tiene autoridad porque es Dios quien lo inspiró. Y necesito poner atención a lo que Él dice. Porque eso es ser un discípulo de Jesús. Escuchar sus enseñanzas y seguirle requiere humildad. Requiere humildad. Así que evitemos el acercamiento moralista que hemos cultivado como cristianos. No hay prisa. No es, Señor, tienes 15 minutos para decirme qué hacer y que tenga un buen día. No te preocupes. Lee la Biblia. Simplemente busca a Jesús. Ama a Jesús. Conoce a Jesús. Deja que la Biblia te cause un cortocircuito. No necesitas leer, no siempre que leas te va a dar claridad. A veces te va a traer confusión. ¿Por qué? Porque vas a chocar con lo que dice. Y entonces vas a tener que llevarte durante el día, ok, Señor, no entiendo esto, ayúdame, tráeme claridad. La manera en la que yo veo la vida es tan distinta a lo que estás diciendo. Y está bien que haga eso, porque ese es el proceso de ser transformado. Entonces la Biblia nos ha sido dada para transformarnos, cambiar nuestra manera de ver la vida. No es simplemente información, no es simplemente cómo ser un buen cristiano, no es el consejo del día, aunque tiene consejo para el día. Pero la manera en la que nos da es muy diferente. Responde a las preguntas fundamentales de la vida de una manera tan distinta. Señor, ¿cómo puedo entender que tú eres bueno en un mundo de sufrimiento? Medita en la historia de José. Medita en los profetas. Medita en la historia de Jesús. Señor, ¿quién soy? ¿Cuál es el propósito de la vida? Medita en la Escritura. Conoce a Dios. Día y noche, año tras año. Permite que cambie y moldee tu manera de pensar el texto. De eso trata el devocional, de una vida de devoción a Jesús, de conocerle, de seguirle, de decir, Señor, tú eres la voz más importante. No voy a interpretar la vida bajo mi propia historia. Eso es lo que he hecho toda mi vida. Voy a interpretar mi vida bajo esta historia. Voy a dejar que ella me dé el lenguaje y los términos. Voy a dejar que la Biblia transforme mi manera de ver la vida. Y eso, ¿sabes? Eso requiere tiempo. Y por eso creo que la aproximación moralista es tan atractiva. No requiere esfuerzo. No requiere involucrarme. No requiere meditar. No requiere ser confrontado. Solo es, Señor, nomás dime qué hacer. Es lo único que me interesa.
pero no me permite con humildad exponerme al texto y conocer a Jesús. Yo lo hago todo el tiempo, me explico, esto me confronta a mí. Y es mi anhelo que esta pequeña enseñanza nos haya animado a leer nuestras Biblias, a llegar a casa y como, ok, quiero leer más, ¿no? Quiero aprender de Jesús, quiero luchar con el texto y leerlo y considerarlo y permitir que estas historias cambien mi manera de ver la vida, para amar a Jesús y amar a los demás. Y hablando de meditar en la historia de la salvación, vamos a celebrar hoy la Cena del Señor. Entonces, ¿por qué no oramos? Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú quieres transformar nuestra manera de ver la vida por medio de tu palabra. Tú quieres que te conozcamos, Señor. Tú quieres que te amemos y amemos a nuestro prójimo al tener una relación contigo, Señor. Y nos has dado tu palabra como un regalo para orarla, considerarla, para leerla en voz alta y meditarla y memorizarla, y que ella transforme nuestra manera de ver la vida. Te damos gracias, Señor. Líbranos de esta actitud de prisa, de moralista, Señor. Líbranos, Señor. Queremos conocerte. Y nos has dado esta vida para adorarte y conocerte, Señor. Porque nos estás preparando para la siguiente etapa en la eternidad, Señor. Te damos gracias. Amén.